Muy bien, el término canon significa caña. Viene refiriéndose a una medida, algo que cumple con un estándar de medición. Entonces significaría aquello que debe estar contenido para que algo esté completo. En nuestro mundo bíblico, esto lo podemos entender como los libros que debe tener la Biblia o la que los conforman. La Biblia ha pasado por un largo proceso de formación. Esto viene desde la tradición oral hasta la tradición escrita. Esto no significó que se haya detenido la tradición oral, sino más que surgieron muchos más libros debidos a la fe de la comunidad. De esta cuenta surge la necesidad de una postura oficial, algo que proteja la tradición oral. Entonces vamos a entender como canonicidad que se trata de una experiencia de fe, una vivencia de fe que lleva al reconocimiento de estos libros como inspirados por Dios, escritos por los humanos. Entonces podemos decir que es palabra de Dios. Entonces, como canon bíblico, vamos concluyendo que es un acto oficial de una autoridad que indica estos son los libros, una expresión de fe que por parte del pueblo de Israel en primer lugar y luego de los cristianos en segundo lugar con respecto a sus libros sagrados. En todo este largo proceso de la conformación del canon encontramos el canon palestinense y el canon alejandrino, el cual el canon palestinense consta de 39 libros y son los conocidos por los libros sagrados reconocidos porque primeramente están escritos en la lengua sagrada y en la lengua sagrada es el hebreo y también escritos en la tierra santa Palestina. Este es el canon que fue aceptado por los hebreos, asumido alrededor de los años de los siglos II después de Cristo por medio del sínodo de Yamnia, con un total de 39 libros. En cambio, el canon alejandrino son los que contienen los 46 libros, contienen los 39 que el canon palestinense tiene y en el cual se han agregado los otros conformando los 46 libros. Entre ellos están los libros deuterocanónicos que no fueron escritos, como ya dijimos, en la lengua hebrea y en tierra santa. Por eso es que le llamamos el canon católico del Antiguo Testamento, que contiene 46 libros. Al principio existía una predicación oral que se hablaba sobre la vida de Jesús, la vivencia, los milagros y las prácticas que Él nos iba mostrando. Pero posteriormente se fueron haciendo una preocupación el mismo pueblo para dejar escrito aquello que se había enseñado de manera oral de la vivencia de Jesús. Sin embargo, en el transcurso del tiempo fue criticada la iglesia por tener en cuenta esos libros que consistían de la vivencia de Jesús, pero olvidan aquellos críticos que esa propietaria y es creadora del mismo canon del Nuevo Testamento. Obviamente, al final, la inspiración viene del Espíritu Santo. Continuando con la historia del canon del Nuevo Testamento, tenemos tres momentos importantes en su declaración. El primer momento es pasar de la tradición oral a la escrita. Es cuando los cristianos entonces deciden poner por escrito todo aquello que ha dicho Jesús, toman las cartas de Pablo, las cartas católicas, etc., y las colocan en el conocido canon de Muratori, que contiene 27 libros que son los que conocemos hasta el día de hoy. El segundo momento importante es la aparición de los libros apócrifos, sucediendo por ahí del siglo II después de Cristo, en la que tratan de responder a episodios de la vida de Jesús ocultos. Apócrifo significa oculto, sin embargo esto no significa que sea algo que la iglesia quiere ocultar, sino que más bien responden a momentos que no conocemos de la vida de Jesús. Y el tercer momento tiene que ver con la reforma protestante de Martín Lutero alrededor del año 1500. Donde Martín Lutero entonces desconoce la autoridad eclesial sobre el canon bíblico y no reconoce los deuterocanónicos, así como tiene problemas con la carta de Santiago, que parece contradecir a la carta de Romanos. Es entonces que el Concilio de Trento define el canon bíblico como una verdad de fe, lo reafirma el Concilio Vaticano II, diciendo entonces que es algo que debemos creer. Sin embargo, no se considera que al no creer esto sea un anatema o sea una condenación.